Alerta en C5N, alerta en el diario y comunicado a través de la red social X de la vicepresidenta de la Nación. Hablamos de Victoria Villarruel, que está en pantalla. Todos saben lo que representa Malvinas para mí y que ese es mi límite y me obliga a expedirme. La propuesta de acuerdo anunciada con el Reino Unido es contraria a los intereses de nuestra nación, dice la vicepresidenta. Esta propone entregar apoyo logístico continental a la ocupación y permitir, de hecho, que puedan seguir depredando nuestros mares. ¿Para qué? ¿Para ir a visitar nuestras islas con visa y pasaporte? Bueno, y continúa allí la vicepresidenta. ¿Nos toman por tontos?, se pregunta. Ellos obtienen ventajas materiales, concretas e inmediatas, mientras que a nosotros nos ofrecen migajas como consuelo emotivo y debilitan nuestra posibilidad de negociación. Resulta insólito que mientras los Estados Unidos nos ofrecen buques guardacostas para proteger nuestro mar argentino del pillaje extracontinental, nosotros propongamos cooperar con la potencia que usurpa nuestro territorio. Estas no son palabras contra nuestro gobierno, sin embargo, es inevitable expedirme sobre este acuerdo, ya que es un tema que toca cada fibra de mi identidad y pone en juego los intereses permanentes de nuestra gran nación, porque somos amigos de todos, pero primero de la patria. Esto es lo que acaba de tuitear la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que por supuesto hay que leer también en clave interna, que por supuesto hay que sumar este dato, el de que justamente hablamos de una compañera de fórmula que desde la campaña debía conocer de la propia admiración del presidente Milei por Margaret Thatcher, ¿no? Lo ha dicho en varias oportunidades, aún, bueno, después siendo presidente, algo conocido por todos. Bueno, en este caso, ¿a qué se refiere? Bueno, al acuerdo celebrado hace unos días, nada más, en Nueva York, y a donde se sumó lo que fue el no reclamo en el marco del discurso del presidente de la Nación por la soberanía de Malvinas, algo casi podríamos decir inédito, ¿no? Es la primera vez que el reclamo por las Islas Malvinas no está presente en un discurso del presidente de la Nación ante la ONU, por ejemplo. Sí, así es. Doble impacto para el gobierno nacional. Por un lado, como decía Daniela allí, llamando la atención de algo que el gobierno pretendía, el gobierno sin la vicepresidenta pretendía casi pasar por debajo de la línea. Esto es una especie de acuerdo nuevamente que se cierra entre el gobierno nacional y el gobierno del Reino Unido. Un acuerdo que muchos ya empiezan a llamar el nuevo acuerdo Forador y Duncan, ¿no? Por ese acuerdo que se había cerrado en el año 2016 y que proponía bastantes cosas parecidas a lo que en principio se ha cerrado en esta especie de negociación bajo sordina que la canciller Diana Mondino, como decía Daniela, bueno, terminó de acordar allí en Nueva York. Y por otro lado, también esto, ¿no? Meternos de lleno en qué propone la Argentina y, por otro lado, qué está proponiendo el Reino Unido. Y allí me parece que es donde la vicepresidenta se manifiesta con mayor contundencia. Porque, ¿qué dice? Estamos ofreciendo aquello que está buscando el Reino Unido y, por otro lado, lo que nosotros venimos a pedir ni siquiera lo pedimos. Esto es quizás lo más grave y sobre lo cual está llamando la atención. ¿Con qué tienen que ver las críticas sobre el acuerdo puntualmente? Bueno, porque es de alguna manera reincidir en lo que es el esquema de vuelos y desarrollo económico, darle la espalda a el reclamo histórico, ¿no? Por la soberanía de Malvinas y ceder aquello mínimo que la República Argentina puede hacer hoy, ¿no? Para sostener ese reclamo, para defenderlo, para seguir avanzando, una especie de regreso a lo que ha sido durante el gobierno de Mauricio Macri el pacto Forador y Duncan, por ejemplo, ¿no? Un retroceso muy importante, pero también desde lo simbólico que no haya estado presente el reclamo en las propias palabras del presidente de la Nación. ¿Debería sorprendernos? Y no, la verdad es que no, porque por esto que justamente yo afirmaba, o recordaba recién, de los dichos del propio presidente aún en campaña, ¿no? Su admiración por Margaret Thatcher, algunas de sus definiciones, bueno, y que no haya estado presente el reclamo por la soberanía de las islas. Incluso también, bueno, Patricia Bullrich, creo que había sido en campaña, ¿no? Donde en alguna oportunidad dijo, y podríamos haber regalado las Malvinas, total, ¿no? Lo que sucedió, lo que hubo en el medio.
las víctimas en el marco de lo que ha sido ir a pelear por esa guerra absolutamente injusta, bueno, tanto, ¿no?, que tenemos para recordar. Bueno, en este caso los dichos de Victoria Villarruel, que habla de un límite, pero que por supuesto sí hay que leer, lo vuelvo a decir, en el marco de esta interna que hay con el presidente de la Nación ya hace tiempo, que es inocultable, y que desde la propia Casa de Gobierno, ¿no?, han blanqueado a partir del momento que dijeron ella no es parte de la toma de decisiones, más allá de que no sean públicos los cruces. Bueno, y hasta acá, ¿no?, porque no puedo dejar de preguntarme cuál sería la diferencia entre una carta de Cristina Fernández de Kirchner reclamándole a Alberto Fernández o marcando su mirada sobre cómo manejar la economía y otras cuestiones, con esto, que también es una especie de carta pública, con una crítica absolutamente contundente y donde de hecho, habla la vicepresidenta actual de su límite, ¿no? Recordemos que lo que está en discusión no es solamente la soberanía de las islas, sino también lo que es el producto de sus recursos, tanto en materia de hidrocarburos como también en materia ictícola, la pesca, sobre todo la pesca del calamar que se desarrolla allí alrededor de lo que es las Islas Malvinas. Bueno, en ese contexto, en los últimos años, la Argentina ha tenido una posición muy dura, con excepción del periodo donde gobernó el expresidente Mauricio Macri, porque la Argentina, ¿qué le dice en este caso al Reino Unido? Le dice que no tiene la potestad, que no tiene el derecho de explotar económicamente un territorio que está en disputa en este momento bajo el arbitrio de la Organización de las Naciones Unidas, justamente, y donde la Argentina sistemáticamente cada año va a pedir porque el Reino Unido se siente a discutir la soberanía de las islas con la Argentina. Bueno, la discusión tiene que ver también con esto. ¿Por qué? Porque en el acuerdo que el gobierno está cerrando con el Reino Unido, lo que existe es un reconocimiento tácito a que el Reino Unido tiene la potestad de seguir explotando tanto todo lo que son hidrocarburos offshore, como también todo lo que es la entrega de licencias a buques de factoría, a buques pesqueros, tanto de Taiwán, de España, de otros países del planeta, que vienen a llevarse lo que es la riqueza justamente de nuestras islas. Bueno, explotación pesquera, explotación petrolera y cuando nos referimos a los vuelos nos referimos a la reincorporación o permitir nuevamente eso que era ese vuelo semanal directo desde San Pablo sin pasar por República Argentina, por ejemplo, y esto también hay que leerlo en el marco de aquello que a veces puede parecer muy poco, ¿no?, pero que hace vigente o mantener vigente el reclamo de la Argentina por sobre las islas. La verdad es esa, estas pequeñas cuestiones son las que hacen que la Argentina no ceda en aquello que es, bueno, lo mínimo en lo que puede ceder hoy respecto de soberanía y más allá de mantener vigente el reclamo a través de los años, ¿no?, como se ha hecho de manera histórica hasta ahora. Nos tomaron por tontos, habla Villarruel. Bueno, habla de un límite personal y por eso la necesidad de expedirse. Vamos a regresar en instantes seguramente con este tema, pero así comenzamos el diario en la tarde de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Recordemos también la posición del Mercosur con respecto a este tema, la posición que tiene Brasil, sobre todo dentro de lo que es el Mercosur. De pronto vamos a ampliar, pero lo concreto es Brasil oponiéndose a que el Reino Unido tenga una base militar muy cerca de lo que es toda la región y por eso también en algún punto, y seguramente lo estaremos analizando, las fricciones que empiezan a verificarse entre la posición del Mercosur, la Argentina gobernada por Javier Milei, que quiere salirse un poco de esa estrategia y de ese posicionamiento, y la estrategia que decíamos recién de llegar a las Naciones Unidas, no mencionar taxativamente el reclamo de la soberanía y cerrar un acuerdo por afuera donde quien tendría que intervenir bajo todo aspecto en este tipo de acuerdos es ni más ni menos que el Congreso Nacional. Eso está estipulado en la Constitución Nacional y no se está respetando, y por eso también me parece que la posición de la vicepresidenta es importante. Bueno, vamos a volver sobre ese tema en minutos.